Bueno, yo lo que quería contaros es que, bueno, ¿por qué pasan algunas cosas como esto, ¿no? El retraso en el diagnóstico de las distrofias hereditarias de retina. Está mejorando, pero sigue siendo un desafío que persiste, que se retrasan mucho los diagnósticos. Y lo que quiero es que entendáis por qué somos tan torpes, ¿no? Porque nos equivocamos. Y esa es mi pretensión en esta charla. Entonces, bueno, ya veíamos de otros países que se retrasaba 7 años en Estados Unidos, 5,6 en el Reino Unido, que lo hacen mejor, bien por los británicos. Nosotros aquí queríamos saber qué retraso teníamos. Entonces revisamos todos los diagnósticos que hay subidos en el registro del Carlos III, en el que muchos de vosotros participáis y que os ayuda muchas veces a Gurchane, que anda por aquí. ¿Vale? Y nosotros encontramos que en los pacientes que están en el registro nuestro, en España, la media de retraso diagnóstico es de 7 años. ¿De acuerdo? Seguimos con ese problema. ¿Por qué? Bueno, yo solamente quiero explicaros que sí, que somos torpes y que nos equivocamos. Hay muchas causas, ¿vale? No voy a leer esta diapositiva porque vamos a ir viendo las distintas causas, pero una de las más importantes es la gran variabilidad fenotípica y genotípica de la que hablaba Laura, ¿no? Esto de que hay muchos genes que aquí tú estás con un cuadro clínico, clínico que puede ser producido por muchos genes, ¿vale? Entonces también os lo ha explicado Laura, no voy a andar mucho. Nosotros hacemos primero pruebas de imagen. ¿Qué vemos en el fondo de ojo? Somos como los dermatólogos, ¿no? Miramos y vemos lesión. Fíjate qué bien, los retinosos, no te metes y dices, uy, el fondo de ojo, ya estoy viendo la lesión. Bien. Y hay muchas veces que patrón, que es muy típico de una enfermedad, y ya tengo una orientación diagnóstica, ¿no? Pero hay otras veces que el fondo de ojo es normal. Y luego hacemos esas pruebas funcionales, el electroretinograma, los campos de los que os hablaba Laura. Bien, pero cuando miramos el fondo de ojo hay enfermedades que se parecen, ¿no? Estas, bueno, los que ven, bueno, son enfermedades, son fondos de ojo muy hipopigmentados, bueno, pues los que estéis acostumbrados a ver fondos de ojo, que sé que muchos lo estáis, pues diréis que se parecen, ¿no? Los profesionales son distintas, ¿no? Una es una coroideremia, otra es un albinismo y otra es una miopía patológica. Los profesionales me diréis, hombre, Rosa, una miopía patológica. Esto no, esto es un miope. Bien, es un miope, pero fijaros, a ver, que pase. ¿No pasa? Ahí. Pero fijaros, este es un paciente que lo hemos diagnosticado a los 72 años, cuando su nieto empezó con problemas visuales, ¿no? Y entonces la madre del niño me decía, no, es que mi padre siempre vio mal, pero porque es miope y ya está, no es miope. ¿Qué pasaba con esta miopía patológica? Pues que en esta familia había una ceguera nocturna congénita estacionaria que era ligada al X por un gen en el que además se está probando terapia génica, ¿vale? Estaba sin diagnosticar, porque toda la vida le echaron la culpa a la miopía, ¿vale? Y porque muchas enfermedades hereditarias de la retina son miopes, y algunas como esta cursan con fondo de ojo normal. Para un miope. No es normal, es normal para un miope. ¿De acuerdo? Entonces hay que sospecharla. La primera cosa es que tenemos que sospechar. Y cuando el paciente dice que ve muy mal de noche, decimos, hombre, es miope, los miopes ven mal de noche. ¿De acuerdo? Entonces a veces se nos pasa como esta. Esto también son cosas que se parecen, ¿no? Es una retina con quistes. Bueno, pues una retina con quistes, pero realmente son cosas diferentes. Una es un edema de mácula de una retinosis, otra es una bestrophinopatía autosómica recesiva, otra es una retinosquisis juvenil ligada a X, otra es un edema macular diabético, ¿vale? Entonces, hacer el OCT, que nosotros somos la primera cosa según llega el paciente al OCT, bueno, pues no siempre nos da el diagnóstico, tampoco, ¿vale? Y cuando miramos las pruebas funcionales, bueno, pues yo os tengo que decir que en mi experiencia, esto es, os he puesto una diapositiva en la que se ve una distrofia de conos y una acromatopsia congénita. He visto muchísimos pacientes de acromatopsia congénita mal diagnosticados. ¿Por qué? Porque se les hace un electroretinograma y resulta que el fotópico sale plano con un escotópico bastante decentillo, ¿no? Distrofia de conos. Pero esto cuando el niño tiene 2 años. Y entonces el niño no colabora, no le has podido hacer un OCT y se pasa años con el diagnóstico de distrofia de conos aquí sobre su cabeza, de que va a ser progresiva, los padres un disgusto, que va a progresar. Claro, el pronóstico de una acromatopsia, los que conocéis la acromatopsia, es muchísimo mejor porque no progresa,
¿vale? Y porque además a lo largo de la infancia pueden ir mejorando la visión, se quedan en agudezas visuales más medias, más moderadas, tan horribles como puede tener una distrofia de conos de un niño que empieza la enfermedad a los 2 años, ¿vale? Que luego va a ir progresando y va a ser horrible. Y luego con la dificultad de que muchas veces el diagnóstico genético tampoco te saca de dudas, porque por ejemplo las mutaciones en distintas subunidades de la fosfodiesterasa del GMP cíclico, del PDE6, CB o lo que sea, producen las dos. Entonces hasta que el niño no es mayor y que no progresa, o si puedes hacerle el fondo de ojo y es normal, pues realmente no se le quita esa etiqueta de niño que tiene una enfermedad grave y que va a progresar, ¿no? Bueno, entonces empezamos a analizar esas 10 causas que os decía que os íbamos a hablar y ya os he hablado de una de ellas, diagnósticos coincidentes, ¿no? Estos pacientes que tienen una distrofia hereditaria y, por ejemplo, miopía, y se le queda uno en la miopía y el otro se nos pasa desapercibidos, ¿vale? Entonces, como ya os he puesto un ejemplo, no os pongo más. Otra cosa, la variabilidad fenotípica, ¿no? Un fenotipo que produce distintos fenotipos. Os he puesto, hay varios genes, el ABCA4, que veremos luego, la periferina, el RPGR, el PROM1, CRB, hay varios que producen muchos fenotipos, ¿no? Os he puesto aquí el ejemplo de este artículo nuestro de una serie que tenemos de pacientes con periferina. Los que veis el fondo, pues veis que son aspectos completamente diferentes tanto de la autofluorescencia como del fondo de ojo, ¿vale? Y no solo son aspectos diferentes, sino que son distintas gravedades, ¿no? Yo tenía una familia que el padre tenía una distrofia viteliforme del adulto y veía bastante decentillo, y el hijo salió con una retinitis pigmentosa horrorosa desde pequeñito, ¿vale? Y tenían la misma mutación. Entonces tenemos cuadros más graves, cuadros menos graves, misma mutación en la misma familia, y a veces lo que sucede es que, igual que pasaba antes con el abuelo de ese niño de 2 años, te dicen, no, bueno, pero mi padre ve fenomenal, fenomenal, tiene un cuadro más leve que el hijo, y hasta que no ves al padre, realmente muchas veces no encuentras el diagnóstico. Aquí además tenemos un problema, que es que son las áreas sanitarias, ¿no? No podemos ver a la familia al completo. Si tú eres de un área sanitaria, tú a tu hospital y el otro al hospital, y entonces tú no puedes ver al otro que vive acá o que vive allá. Entonces tenemos ese problema de que muchas veces no podemos ver a la familia al completo, y algunos de los miembros de la familia te dan claramente el diagnóstico, ¿vale? Otra cosa es esto que llamamos expansión fenotípica, perdonad los tecnicismos, pero os lo explico rápidamente. Un ejemplo es el RPGR, ¿no? El RPGR comenzó en 1996, se descubrió el gen, y bueno, pues es un gen que produce retinitis pigmentosa, ya está. Entonces, lo que os decía antes Laura, ¿no? Si yo tengo el RPGR, tengo una retinitis pigmentosa, fantástico, ya sé qué es la cosa. Pero hasta el año 2005-2006 no se describe que también puede producir distrofia macular. Entonces, entre esos años decías, bueno, tiene RPGR, pero este gen no produce distrofia macular. A lo largo de los años se ha visto que RPGR produce retinitis pigmentosa, distrofia de conos bastones, distrofia macular, e incluso ahora en las carriers, en las portadoras, también se ha visto que pueden ser miopías patológicas, como la que os enseñaba antes, pero que no se ve absolutamente nada en el fondo de ojo, ¿no? Y aquí tenéis 3 carriers, esta es la madre, miope, la madre es miope. Las niñas, bueno, podrían, sí, la autofluorescencia, bueno, puede tener un patrón sugestivo de RPGR, pero las niñas tienen unos cuadros completamente diferentes que la madre. La madre lo único que es miope y es portadora de RPGR, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la miopía ahí como una gran confusora. Vale, descubrimientos de nuevos genes. Aquí os enseño una paciente que yo vi a los 73 años, la he diagnosticado con 85, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se conocía su gen. Le pasa a Andrés, ¿verdad? Que os lo puede contar, que estuvo muchos años hasta que se descubrió su gen, ¿no? Esto lo acaban de publicar este año, este gen, el AP5M1, ¿vale? Y bueno, lo que produce es una distrofia coriorretiniana extensa. ¿De acuerdo? Y hasta que no se descubre ese gen, pues bueno, pues tienes ahí esa duda de qué será, si será un LORD, si será un EMAP, si será no sé qué, una distrofia coroidea asociada a la edad, si será una genética, y tienes la sospecha de la genética, pero hasta que no lo confirmas, no lo sabes. ¿Vale?
Bueno, luego tenemos casos complejos porque tienen herencia multimendeliana, ¿no? Que también los llaman en inglés los fenotipos mixtos, los blended phenotypes, ¿vale? Y os voy a poner un caso de un paciente que tiene mutación en el gen OCA2, que produce albinismo, y en el gen US2A, que produce retinitis pigmentosa. Este paciente estaba diagnosticado de albinismo y de repente cuando empieza a los 39 años a perder visión, hombre, el albinismo no se pierde visión, es estable. Entonces, ¿por qué está perdiendo visión? ¿Por qué empiezan a aparecer pigmentación en espículas? Porque tiene afectación del campo visual. Sí que tiene la transiluminación del iris, pero la autofluorescencia es de una RP. Y claro, cuando llega a la genética es cuando te das cuenta de que tiene dos genes y que el fenotipo que tiene es mixto, tiene rasgos del albinismo y rasgos de la retinitis pigmentosa. ¿De acuerdo? Y esto tiene importancia, ¿por qué? Bueno, pues fijaos, un 4% de los pacientes tienen mutación en dos genes que son responsables de la enfermedad, los dos genes, que no es despreciable ese 4%. Y tiene importancia en la terapia génica, porque si tienes dos genes y solo te corrigen uno, no vas a tener la misma capacidad de mejora. ¿De acuerdo? Luego tenemos la variabilidad alélica. La variabilidad alélica, el ejemplo más típico es el ABCA4, la edad de Stargardt o retinopatías asociadas a la ABCA4. Cuando tenemos mutación en ABCA4 hay tres cosas que siempre pasan. Uno, que tiene la enfermedad en el centro de la retina y tiene flecks amarillos en el fondo de ojo que respetan el área peripapilar. Y eso es muy... en el ABCA4. Vale, ¿y qué sucede aquí? Que es un gen enorme en el que se han descrito más de 1000 mutaciones distintas, ¿vale? Y en parte eso explica que tengamos distintos fenotipos. Uno que solo afecta al área macular, que es el Stargardt clásico, pero nos puede llegar a producir fundus flavimaculatus, que se sale de arcadas, o una distrofia de conos bastones. Y esto, como os decía, en parte se explica por la variabilidad alélica, porque cuando la mutación te produce un cambio pequeño en la proteína, tenemos fenotipos más leves que cuando tenemos una mutación en la que la proteína directamente no existe, no está. Entonces tenemos un efecto nulo de la mutación. ¿De acuerdo? Entonces eso nos podría explicar distintos fenotipos como lo que tenemos aquí. Esto dirías, bueno, son tres pacientes distintos porque no es igual el fondo de ojo de los tres que os pongo ahí. Pero resulta que es el mismo paciente, ¿vale? A distintas edades. El cuadro va evolucionando y ahí tenemos el séptimo componente, la evolución en el tiempo de un fenotipo a otro. Aquí tenéis un ejemplo. Como a lo largo de la vida, primero un Stargardt clásico, luego un fundus flavimaculatus y estoy pendiente de hacer un electroretinograma para ver si me está evolucionando a una distrofia de conos bastones. Bien. Después, el ejemplo más grande de variabilidad genotípica es la retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa, en la que tenemos más de 100 genes distintos cuyas mutaciones nos van a dar este fenotipo, que es un fenotipo que también os voy a dar la triada, ¿no? Cursan con ceguera nocturna, retracción concéntrica del campo y el fondo típico de pigmentación en espículas, ¿vale? Y uno dice, bueno, pues ya está, si tiene esas tres cosas es una RP, ¿no? Es una retinitis pigmentosa, ¿vale? Pero resulta que si yo miro esto, digo, mira, pigmentación en espículas, retinitis pigmentosa. Pero no es, ninguno de estos dos cuadros es una retinitis pigmentosa, son distrofias de conos muy evolucionadas, una por mutaciones en ABCA4 y otra por mutación en PROM1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está una distrofia de conos bastones muy avanzada, es indistinguible de una retinitis pigmentosa, porque está generada toda la retina, me da igual si ha empezado de fuera adentro o si empieza de dentro a fuera, tienes toda la retina degenerada. ¿Cómo se distingue? Preguntando al paciente qué fue primero, la gallina o el huevo, ¿no? ¿Qué perdiste primero, la retina central o la periférica? ¿Qué empezó primero? ¿Que no veías bien por el centro o que tenías ceguera nocturna? Y esto es preguntar al paciente, o sea, no hay que hacer ninguna prueba compleja, ¿de acuerdo? Y si vemos esto, decimos, bueno, esto no son retinitis pigmentosa, solo es una retinitis pigmentosa esto que tiene pigmentación en espículas. Pero es que resulta que hay cuadros atípicos, ¿vale? Tenemos retinitis que cursan con puntos blancos en vez de pigmentación en espículas, que lo llamamos retinitis puntatalbecens, pero funcionalmente tiene el mismo efecto. Tenemos retinitis en sector, ¿vale?, que solo afectan a la retina inferior. Y fijaos, esta es una mujer de 59 años con buena visión, pero este es un niño que a los 6 años ya está casi ciego, ¿vale? Y tiene mutación en el RPE65. Bueno, pues
cuando los niños, cuando la retinitis pigmentosa es tan grave, se pierde la visión en la primera década de la vida, le ponemos un nombre especial y decimos que es una amaurosis congénita de Leber. Pero si es una RP que progresa muy deprisa, ya, pero le llamamos amaurosis congénita de Leber por causas históricas, ¿vale? Pero bueno, no está mal que lo llamemos amaurosis congénita de Leber porque nos limita un poquito el número de genes que tenemos, ¿vale? Porque que produzcan un cuadro tan grave que se queden ciegos en primera década de la vida, pues te limita el número de genes y tenemos mayor éxito en el diagnóstico genético. Y luego quería que nos fijáramos en que hay retinitis pigmentosa que cursan sin pigmentación en estículas, sin pigmento. Esto también puede ser complicado hacer el diagnóstico. Bueno, ya la anteúltima, quería hacer un inciso con las enfermedades que se parecen a la de MAE. Es que hay muchas veces que la distrofia hereditaria de retina se parece a una enfermedad que es muy frecuente como la degeneración macular asociada a la edad. Entonces tenemos muchos pacientes con distrofias hereditarias de retina que están diagnosticados de DMAE, ¿vale? Normalmente distrofias maculares. Y es que, bueno, si nos fijamos en la DMAE que nos produce, en la DMAE intermedia, que es cuando empezamos a tener un poco más de problemas, tenemos drusas en el fondo de ojo, unos puntos amarillentos en el fondo de ojo, y luego tenemos dos DMAEs avanzadas, la atrófica y la neovascular, pues en todas ellas tenemos enfermedades hereditarias que se pueden confundir con ellas, ¿no? La DMAE intermedia se puede confundir con un Sorsby, con unas drusas dominantes por mutación en FEMP1, la DMAE neovascular se puede confundir con un BEST, la atrófica se puede confundir con el LORD, que es una degeneración retiniana de comienzo tardío, con la diabetes heredada maternamente y sordera, ¿vale? El MID, o con la distrofia coroideal areolar central, que yo creo que es con la que más se confunde. Y os voy a poner tres ejemplos muy rápidos, solo enseñaros. Esta es una paciente que se confunde con una DMAE intermedia, tiene muchas drusas, pero tiene mutación en este gen, en el CFH, y tiene un síndrome urémico hemolítico, ¿vale? Además es una sindrómica. Este es un paciente con que ha sido diagnosticado en el hospital de DMAE neovascular y tratado con antiangiogénicos porque tenía quistes intrarretinianos, pero nosotros le habíamos visto unos años antes, es el padre de una compañera mía del colegio y de hecho está publicado en esta publicación del European Journal que con 62 años ya sabíamos que tenía una distrofia viteliforme del adulto con mutación en periferina, ¿de acuerdo? Es uno de los que os enseñaba antes. Y perdón, que he pasado dos de golpe. Y es una distrofia coroidea areolar central, ¿vale? Las distrofias coroideas areolares centrales, esta también es otra mutación en periferina, se confunden muchas veces, muchos de estos pacientes están diagnosticados de DMAEs atróficas porque el aspecto clínico es que es el mismo, ¿vale? Y ya la última, las fenocopias, son enfermedades que no son genéticas, que están causadas por factores ambientales adquiridas, ¿no? Un ejemplo es la retinopatía por fármacos y uno de los más conocidos es la hidroxicloroquina, que nos produce una maculopatía en ojo de buey que muchas veces pues se piensa uno que es una distrofia hereditaria de retina, pero en realidad lo que estamos teniendo es el efecto tóxico de un fármaco y bueno, pues tenemos que hacer, como decía Laura, una muy buena historia clínica para detectar también fármacos que nos puedan estar produciendo toxicidad a nivel macular. Bueno, y eso es todo, simplemente que sepáis que los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en equipos multidisciplinares, mejor si tienen experiencia, ¿vale? Pero que aún así, ahora os va a hablar Juan del diagnóstico genético, pero recordad que no tenemos todos los casos resueltos, que incluso con el diagnóstico genético tenemos pacientes en los que no hemos encontrado nada, en torno, depende de la enfermedad, entre un 30 y un 40%, y también tenemos variantes de significado incierto que tampoco nos sacan de dudas, ¿vale? Y eso es todo lo que yo os quería contar. Muchas gracias.